Buenos días, bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 30 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. En este módulo vamos a analizar la película El Día de la Bestia de 1995 del director Alex de la Iglesia. Se trata de una película con elementos de terror y comedia negra. En este módulo vamos a analizar la película El Día de la Bestia de 1995 de Alex de la Iglesia. Se trata de una película con elementos de terror y comedia negra que arroja una profunda crítica a la sociedad española de los años 90, inmersa en el ambiente celebratorio de los años posteriores a los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Declaración de Madrid como Ciudad Cultural Europea y la celebración de la Exposición Universal en Sevilla de 1992. Vamos a hablar primero sobre el proyecto de la película y sus realizadores. El Día de la Bestia se podría considerar una película de terror, pero, al igual que ocurre con Tesis de Alejandro Amenábar, su hondura temática, capacidad crítica de la sociedad contemporánea y calidad cinematográfica la sitúa a un nivel considerablemente distinto a las películas que en el mismo género se habían hecho en España hasta el momento. Con un guión del propio director Alex de la Iglesia y Jorge Guerrica Echevarría, que se convertiría en un constante colaborador del primero, el filme contiene elementos que remiten al mundo a caballo entre lo real y lo irreal de, por ejemplo, El quimérico inquilino de Polanski del 76 o de Taxi Driver de Scorsese del 75, en el que el público termina identificándose con un protagonista demente. Asimismo, podemos observar influencias de las películas de terror de bajo presupuesto debido a la afición del director por el humor negro, la sangre y el gore de Evil Dead 2 de Sam Raimi del 87 o Brain Dead de Peter Jackson del 92. El director de la película, Alejandro de la Iglesia, nació en Bilbao en 1965. Gran aficionado desde su juventud a los cómics y fanzines y a los juegos de rol, comenzó a trabajar en el cine como director artístico en el cortometraje Mamá del 88 de Pablo Berger y en el largometraje Todo por la pasta del 91 de Enrique Urbizu. Su primer largometraje, Mirindas asesinas, fue protagonizado por Alex Angulo, que también interpreta el papel principal en El Día de la Bestia. A la productora de Pedro Almodóvar, El Deseo, este corto no le pasó desadvertido. Su primer largometraje, Repeat, pronto financiaría el primer largometraje de Alex de la Iglesia, la ciencia ficción gore de acción mutante del 93. El Día de la Bestia del 95 fue su segundo largometraje y lo consagró como uno de los directores jóvenes promesa del momento. Otras películas destacadas del realizador vasco son Perdita Durango del 97, Muertos de risa del 99, La Comunidad del año 2000 y Balada triste de trompeta del 2010. El Día de la Bestia de 1995 es un filme inusual en el panorama cinematográfico español. Su representación de un Madrid distópico a finales de los años 90 contrasta con la imagen de un país moderno y estable que se había intentado proyectar internacionalmente con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Declaración de Madrid como Ciudad Cultural Europea y la celebración de la Exposición Universal en Sevilla en el año 92. Nada más lejos de las refinadas imágenes de Madrid como ciudad cultural europea que la ciudad oscura y deprimente, a veces en ruinas y llena de pobreza económica y moral, que muestra El Día de la Bestia. El filme describe un paisaje urbanístico dominado por el consumo, el sensacionalismo de los medios de comunicación y el ascenso de la intolerancia xenófoba.
El filme logró 6 galardones en la ceremonia de los premios Goya: al mejor director, Alex de la Iglesia; al mejor actor revelación, Santiago Segura; como también a la mejor dirección artística, al mejor maquillaje y peluquería, al mejor sonido y a los mejores efectos especiales. Vamos a hacer primero un repaso por la sinopsis de la película. Ángel Berriatúa, interpretado por Alex Angulo, es un sacerdote y catedrático de teología vasco que cree haber descifrado el mensaje secreto del Apocalipsis de San Juan, el libro que describe el fin de los tiempos. En las páginas del libro no se esconde un mensaje de palabras, sino una fecha: el 25 de diciembre de 1995. Berriatúa deduce que ese es el día en que nacerá el Anticristo, el hijo del diablo, que traerá la destrucción del mundo. Para impedirlo, viaja a Madrid, que es donde cree que el nacimiento sucederá. Madrid es en esos días un lugar a medio caballo entre las fiestas. Para impedirlo, viaja a Madrid, que es donde cree que el nacimiento sucederá. Madrid es en esos días un lugar a medio camino entre las fiestas navideñas y el ambiente crispado de una ciudad intolerante y con altos niveles de criminalidad y pobreza. En televisión se habla de la muerte de indigentes a manos de un grupo xenófobo, violento, que recorre subrepticiamente la ciudad con el lema Limpia Madrid. El cura trata de hacer todo el mal posible en la creencia de que así el diablo le aceptará entre los suyos y le revelará el lugar exacto en el que el Anticristo vendrá al mundo. Mientras tanto, conoce a José Mari, interpretado por Santiago Segura, un chico de los suburbios que trabaja en una tienda de música heavy. José Mari es un joven que conoce la calle y su lenguaje, especialmente el de las drogas y las bandas de rock duro. Además, Rosario, interpretada por Terele Pávez, la madre de José Mari, regenta un hostal que éste recomienda al sacerdote. En el hostal también trabaja una inocente chica joven de provincias, Mina, interpretada por Nathalie Seseña. En un bar, el sacerdote y José Mari ven un programa de televisión sobre fenómenos sobrenaturales presentado por el profesor Cabán, interpretado por Armando de Raza, en el que éste realiza un exorcismo ante las cámaras. Berriatúa, impresionado, decide que Cabán es el experto que le puede ayudar a contactar con el diablo. El sacerdote y José Mari siguen al presentador y finalmente logran hablar con él en el dominio privado de éste. Como era de esperar, el así llamado profesor los toma por locos y les confiesa que su programa es una gran mentira para ganar dinero. El cura no acepta tal explicación y le exige que le ayude a convocar al diablo. No viendo otra alternativa, Caban le dice que necesita una seta alucinógena que luego será sustituida por una droga de José Mari, hostias consagradas y la sangre de una doncella. Para lo último, el cura se las apaña para engatusar a Mina y sacarle un poco de sangre. Desafortunadamente, Rosario, la madre de José Mari, toma al sacerdote por un criminal y lo dispara en una oreja. En la persecución escaleras abajo, la madre de José Mari tropieza y sufre una caída mortal. José Mari ha dibujado un pentáculo en el parqué de Caban con un cuchillo. Después de tomarse la mezcla de LSD, hostias y sangre, los tres esperan dentro del grabado a que algo ocurra. De pronto se les aparece un macho cabrío. El sacerdote sale del pentáculo y el macho cabrío se levanta sosteniéndose sobre sus dos patas traseras. Los dos, cura y bestia, se miran, pero el diablo no le revela ninguna información, simplemente se va. Al rato, alguien o algo golpea la puerta con violencia. El cura y José Mari. Al rato, alguien o algo golpea la puerta con violencia
Los tres se asustan y huyen por la ventana, pero el profesor cae al vacío. El cura y José Mari llegan a la calle y salen corriendo. Caban es recogido por una ambulancia. Los dos protagonistas acaban en una conferencia sobre Nostradamus, el médico y astrólogo francés del siglo XVI, que trata sobre sus profecías para el nuevo milenio. El sacerdote toma al conferenciante y al público por miembros de una secta satánica y les pide que les deje unirse a ellos. El sacerdote toma al conferenciante y al público por miembros de una secta satánica y les pide que les deje unirse a ellos. Ante el desconcierto, llegan los guardias de seguridad que piden al sacerdote que abandone la sala. Ante el desconcierto de los presentes, llegan los guardias de seguridad que piden al sacerdote que abandone la sala, pero éste insiste en que les permita quedarse con ellos. Para evitar que los guardias de seguridad hagan daño a Berriatúa, José Mari dispara con un arma. Terminan en una calle desierta y José Mari le pide al cura que lo espere mientras consigue un coche. Mientras espera, Berriatúa ve cómo unos hombres salen de un todoterreno y prenden fuego a un indigente y tras escribir en la pared "Limpia Madrid", se montan en el coche y desaparecen. El sacerdote termina en un concierto de un grupo de rock satánico donde cree haber encontrado lo que busca, pero recibirá una paliza y será abandonado en los servicios del local. José Mari lo encuentra allí y lo saca de ahí. El sacerdote termina en un concierto de un grupo de rock satánico donde cree haber encontrado lo que busca, pero recibirá una paliza y será abandonado en los servicios del local, donde más tarde lo encontrará José Mari. El cura está ahora completamente desmoralizado e incluso duda de su salud mental. José Mari lo anima y le pone en contacto con el profesor, que ha estado buscándolos haciendo uso de su programa televisivo. Los tres se reúnen y esta vez el profesor presentador es el que tiene que convencer a Berriatúa de que no está loco. El presentador ha encontrado una constante histórica en los así llamados pactos con el diablo. Todos contienen una firma que termina en dos barras inclinadas la una hacia la otra. El presentador sostiene que si el diablo imita a Dios en todo, también lo ha de imitar en la manera en la que su hijo ha de venir al mundo. Deduce que si los cristianos adoran a Dios en la iglesia, que tiene forma de cruz, el santuario del diablo ha de tener esta forma de las dos barras inclinadas. Es así que los tres terminan en la Puerta de Europa, dos edificios también conocidos como las Torres Kio, que fueron promovidas por la empresa kuwaití Kio. Entre los escombros de las obras se oye a un bebé llorar entre cartones. Pronto aparece el grupo de Limpia Madrid, que dispara a los cartones y después persigue a los tres protagonistas. Berriatúa y José Mari terminan en las inacabadas plantas superiores. José Mari es atrapado por un gigante con forma de cabra que lo arroja al vacío y lo mata. Al presentador en la planta baja le prenden fuego. Pero el sacerdote aparece allí y dispara a los malhechores y consigue salvar al presentador. También dispara al macho cabrío que cae al suelo en forma humana y muere. Meses después, el programa La Zona Oscura comienza una nueva etapa en televisión con un presentador que también se llama igual, pero que no es el original, sino un sustituto que imita sus formas. Meses después, el programa La Zona Oscura que presentaba Caban comienza una nueva etapa en televisión con un presentador que lleva el mismo nombre, pero que obviamente no es el original, sino un sustituto que imita sus formas. Junto a la fuente del Ángel Caído en el Parque del Retiro de Madrid, Berriatúa y el original Caban, vestidos como indigentes, lamentan que nadie sabrá nunca lo que hicieron por el mundo.
Vamos a hablar ahora sobre la imagen de Madrid que aparece en la película. El Día de la Bestia presenta un Madrid a mediados de la década de los 90 como una ciudad que no ha superado los fantasmas del pasado y que vive en un presente conflictivo lleno de nuevos retos para los que no se tiene solución inmediata. Cristina Moreiras Menor dice al respecto: lejos de ser una película deshistorizada o sin marcas históricas aparentes, El Día de la Bestia pone a trabajar los espectros del franquismo, ciertos remanentes del fascismo, la violencia racial y social, y de sus prácticas de poder institucional, violencia estatal, pero ahora rearticulados desde los nuevos conflictos que la democracia desencadena en el país: inmigración, corrupción moral de la sociedad y sus mecanismos de control, los medios de comunicación, y abyección de parte de sus ciudadanos, la juventud urbana. La xenofobia, el rechazo u odio hacia los extranjeros y por extensión al que es diferente, incluso al pobre o indigente, es un problema que preocupa al director del filme. En la película se ve a la policía apalear a unos inmigrantes. Asimismo, el fascismo es representado menos institucionalmente en el grupo de criminales que se dedica a limpiar Madrid. Asimismo, el fascismo es representado menos institucionalmente en el grupo de criminales que se dedica, según ellos, a limpiar Madrid. Uno de ellos incluso toma la forma de una auténtica bestia al final de la película. Alex de la Iglesia ha dicho en una ocasión que la xenofobia es para él el verdadero demonio. La relación entre xenofobia y medios de comunicación se establece por medio del personaje de Gavan, cuyo estudio de televisión parece pertenecer a Silvio Berlusconi, magnate de la televisión que además fue primer ministro de Italia en varias ocasiones. Berlusconi es famoso, entre otras cosas, por su desafiante xenofobia. Berlusconi es famoso, entre otras cosas, por su desafiante xenofobia. También son célebres sus políticas televisivas que fomentan el sensacionalismo. El Madrid amenazado por el fascismo y maniatado por los medios de comunicación es además una ciudad inmersa en el consumismo. La Navidad, en la que está situada la trama, es una época del año en la que aumentan las compras considerablemente en los establecimientos comerciales. Este aspecto es acentuado por la presencia icónica del edificio Capitol en el que se ubica en la trama el piso de Gavan. Este edificio es prácticamente uno de los símbolos de la modernidad madrileña. Su situación privilegiada hace que se pueda contemplar desde todos los ángulos lo que ha motivado su uso para enormes anuncios publicitarios. En esta fachada ha habido carteles de Camel, Grundig, Schweppes y Benetton. Tras la aparición del diablo en forma de macho cabrío en la película, los tres protagonistas huyen por la ventana y terminan colgando de la gigantesca luminaria que anuncia a Schweppes en el edificio. El tamaño desmedido de la estructura de luces empequeñece a los protagonistas. Otro aspecto que la película denuncia es la corrupción y lo hace de manera magistral situando el templo del diablo en Puerta de Europa o Torresquío. Aquí es donde por primera vez el sacerdote José Mari y Gavan se enfrentan al diablo o el grupo criminal Limpia Madrid. Las torres son un ejemplo de proyectos inmobiliarios que no se pudieron terminar en su momento debido a sucesivos escándalos económicos. El filme las muestra como un espacio en construcción, quizá incluso abandonado, en el que los sin techo pueden dormir y los criminales pueden esconderse. Asimismo, el nombre de Puerta de Europa, que aparece casi al principio cuando el sacerdote llega a la ciudad de Madrid, arroja una profunda crítica a los deseos europeístas del momento, mostrando una ciudad llena de pobreza y violencia institucional. Para terminar esta sección, valga esta descripción a modo de resumen de Carlos Heredero. Madrid es para él, dice, una ciudad envuelta en los fastos del consumo, donde la retórica de los buenos sentimientos y la iconografía propia de las fiestas
circulan por calles de miseria, llenas de obras y sembradas de hogueras en un contexto urbano casi apocalíptico, asolado por la xenofobia y por la violencia fascista. Una urbe donde los Reyes Magos caen abatidos en medio de un tiroteo, donde los mendigos son quemados por los nazis, los emigrantes apaleados por la policía, las tumbas asaltadas y los supermercados saqueados, donde el consumo de drogas y la pobreza más degradante comparten espacio con los escaparates luminosos y los reclamos publicitarios. Termina aquí la cita. Por último, vamos a hablar del personaje del sacerdote como una especie de Quijote para el fin de los tiempos. Es María Pilar Rodríguez en su Mundos en conflicto, aproximaciones al cine vasco de los 90, la que se refiere al personaje de Alex Angulo como un Don Quijote de los años 90. El propio director del filme lo ha expresado de esta manera. El cura es un loco que sale de aventuras buscando fantasmas, ayudado por un escudero gordo y bonachón. El cura, como Don Quijote, sufre una terrible falta de recursos para enfrentarse al mundo moderno. Los dos han vivido absortos en lecturas constantes, uno descifrando los mensajes secretos de la Biblia, el otro con los libros de caballerías, y ambos han construido su realidad en torno a estas lecturas. Ángel Berriatúa no comprende el mundo audiovisual en el que está inmersa la sociedad del momento. En cierto sentido, sus andanzas representan un aprendizaje doloroso de este idioma, de esta otra realidad que en la urbe está por todas partes. Por medio de la televisión, máximo instrumento de cultura de masas, nos enteramos muy al principio de la película de que existe un grupo de ultraviolentos que asesinan a indigentes en las calles de Madrid bajo el lema Limpia Madrid. Para el sacerdote, esta noticia solo adquirirá significado cuando él mismo se convierte en un testigo directo de uno de estos crímenes desde el otro lado de la calle. A este proceso de reconocimiento tardío se le puede unir otro de excesiva interpretación de las imágenes que al fin y al cabo corresponden a la misma realidad, la falta de preparación del cura para entender la realidad fuera de los libros. Se trata del momento en el que entra a la tienda de discos de José Mari porque el escaparate está repleto de la imaginería satánica de cierto tipo de música heavy. Para él, el contenido de este escaparate, como también las carátulas demoníacas de los discos, son signos que guían su misión. Su falta de preparación audiovisual hace que interprete en exceso estos signos o que simplemente no los entienda. En este sentido, el Quijote cervantino insiste en la necesidad de que seamos mejores lectores, que discernamos con mayor criterio, que no demos cualquier lectura como ejemplo paradigmático de la realidad. Este es también uno de los propósitos de la película de Alex de la Iglesia. La crítica a la televisión del momento está servida. El filme plantea una dura crítica a la ética y estética del medio, representado por Gavin y su programa sobre temas sobrenaturales, La Zona Oscura, la telebasura, los programas de escasa calidad informativa y la televisión sensacionalista, la tiranía de los índices de audiencia, son elementos que la película parodia en una clara exhortación al espectador de la película para que abra los ojos ante tamañas falacias. Otro punto en común es el de los escuderos. El sacerdote en el filme acaba no con uno sino con dos escuderos. Alex de la Iglesia dice a este respecto: otro punto en común es el de los escuderos. El sacerdote en el filme acaba no con uno sino con dos escuderos. Alex de la Iglesia dice al respecto: al igual que en Don Quijote, el cura acaba escéptico, laico, y Caban, por el contrario, se convierte en un creyente total. Termina la cita. Esto es lo que ocurre casi al final de la película, en la que el sacerdote cuestiona su propia cordura, y es entonces cuando José Mari y Caban intentan convencerle de que hay que llevar a término la misión. José Mari, como encarnación más directa de Sancho Panza, ha asimilado las creencias de su maestro y su buen corazón y apoyo incondicional hacia el sacerdote le hacen animarlo a terminar su misión.
Caban, por su lado, ha sido testigo de la aparición del diablo y ha sido capaz de encontrar signos de su existencia, las barras inclinadas en la firma del maligno, en la cultura popular que él hasta el momento había manipulado para su programa. Esta película es una muy interesante crítica de la sociedad de los 90. El Día de la Bestia es una muy interesante crítica del Día de la Bestia que recomiendo. El Día de la Bestia es una de las más interesantes películas de los años 90. Termina aquí el módulo dedicado a esta película. Muchas gracias.